Vamos avanzando y seguimos avanzando a través de la carta, la preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos, como comentamos en otras oportunidades anteriores, un texto muy importante para comprender la doctrina cristiana de la salvación por fe especialmente, que es la base del evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Esa palabra que tantas veces hemos escuchado. Buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Y Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen. Hoy día nos toca la segunda mitad del capítulo 10. La semana pasada hicimos la primera mitad del capítulo 10. Y hoy día vamos a hacer la parte que nos corresponde para terminar esta sección, pero nos vamos acercando así poco a poco hacia el final de la epístola. Y bueno, tenemos para unas cuantas semanas más, pero estamos afianzándonos en algunos conceptos que son muy importantes. El mensaje de hoy se titula Compartir la salvación recibida. La semana pasada, en la primera sección del capítulo 10, el título era Creer para salvación. Y el día de hoy es Compartir la salvación recibida. Me imagino que muchos de ustedes, no todos, se acordarán de aquellos tiempos cuando eran populares, existían en nuestra vida cotidiana a diario los carteros. ¿Y recuerdan esa canción? Wait a minute, Mr. Postman. ¿La conocían? La cantaban los Carpenters y la cantaban los Beatles. Y hablaba de los carteros. Y bueno, era cotidiano, como el lechero. Ya no hay lechero. El lechero que pasaba todos los días con las botellas de leche de vidrio y con una piedrita golpeada, tan, 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 tan. Entonces uno sabía que llegaba el lechero, salía con sus botellas, te cambiaba de botellas y así era todos los días, la leche fresca al menos, ¿no? Bueno, pero el cartero, a diferencia de ahora que tenemos el internet y que se ha desarrollado la tecnología y que todo el mundo está contactado con todas las personas alrededor del planeta Tierra en tiempo real, actual, y en este instante yo puedo hablar con alguien en la China directamente o con alguien en Turquía directamente y de inmediato. Pero no era así antes de que existiera el internet. La gente se comunicaba por correspondencia, mandaba las cartas, escribía las cartas, las ponía en el correo y luego del correo se canalizaban y al final cuando estaba llegando a su sitio de destino la entregaban a un cartero que tomaba. Voy a poner la imagen del cartero para que lo recuerden. Ahí está un cartero a la antigua. Y Chío, ¿dónde está Chío? El Dorado queda en Lince, ahí cerca de donde vivía Rocío, cerca de la cuadra 20 de la avenida Arequipa. Así eran los carteros reales, los personajes. Algunos andaban en bicicleta, el que iba por mi barrio andaba en bicicleta. Entonces, bueno, los carteros para entregar la correspondencia, es decir, recibían todo tipo de cartas y mensajes que tenían que ser llevados físicamente a los diferentes lugares y a las diferentes personas. Y pasaban por todo tipo de peripecias para cumplir con su labor. Era muy típico que se vieran imágenes de los carteros perseguidos por los perros, porque tenían que ingresar al patiecito, a veces para pasar a la puerta principal de la casa, y si había perro suelto, era típico que los perros perseguían a los carteros. Y entonces, y seguramente en muchas películas ustedes han visto cuando un cartero entra a la casa y el perro se le tira encima. Bueno, los carteros se mojaban con la lluvia, recorrían largas distancias. Acá en Lima de repente era más cómodo, pero en otros lugares en provincias por caminos de barro, lluvias torrenciales. Pero hacían todo lo posible y lo imposible para cumplir con su responsabilidad, que era hacer que las cartas lleguen a sus destinos. Y las cartas podían contener diferentes tipos de mensajes. Correspondencia, que era que entre familiares se escribían o entre personas conocidas se escribían, a veces mensajes importantes, comunicaciones de gobierno a gobierno, citaciones judiciales, de repente buenas noticias de algún premio que te habías ganado y que te avisaban por correo y te daban unos cuantos días para que vayas y lo recojas. Si no revisabas tu correspondencia y no recogías tu premio en el plazo previsto, perdías la oportunidad. Recibos de servicio, mensajes de amigos o de familiares que escribían desde lejos. En los finales de los años 70 y principios de los 80, no, ya en los años 80, mi hermana Berta vivió un tiempo en Estados Unidos con su esposo y la única manera de comunicarnos con ella era que le escribíamos correspondencia, llevábamos la carta al correo, del correo se la mandaban y llegaba ahí, no sé si 7 días después, no me acuerdo cuánto tiempo se demoraba en llegar vía aérea a Estados Unidos, y después cuando respondía
el mismo tiempo, entonces una correspondencia de ida y vuelta podía tomar entre 15 días a un mes, ¿no? Pero el cartero era responsable de entregar la carta, pero no era responsable de obligar a que el destinatario, el que recibía la carta, leyera esa carta. Mucho menos el cartero era responsable de que el destinatario obedeciera o hiciera caso a lo que decía la carta. Ahí ya no era función del cartero. El cartero solamente entregaba la correspondencia. Él no se metía, señora, revise su carta porque la ha escrito tal persona y es muy urgente y conteste de una vez. El cartero no te decía así. Lo que se hiciera con la carta después de recibirla era completa responsabilidad del receptor, del que la recibía. De manera similar, nosotros, los creyentes cristianos, somos como los carteros de antaño, portadores de un mensaje que debe ser entregado, pero con una diferencia importante. Los carteros no tenían nada que ver con el contenido de los mensajes que entregaban, solamente lo entregaban y ya. Pero en cambio nosotros hemos sido partícipes de recibir una salvación muy valiosa, muy grande, algo de vida o muerte espiritual. Nos ha sido dado el privilegio de poder tener vida eterna por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y ese es el mensaje de salvación, que por medio de la fe los seres humanos pueden tener comunión con el Dios Santo que los creó y pueden tener vida eterna y pueden encontrarle sentido a su existencia. Y ese mensaje que hemos recibido, que primero nosotros fuimos partícipes de él, ahora nosotros también somos portadores de ese mensaje para entregarlo a otras personas. Nosotros no salvamos a nadie espiritualmente, pero sí somos responsables de entregar fielmente el mensaje que Dios puede utilizar para salvar a otras personas. Démonos cuenta y vayámonos dando cuenta de esa responsabilidad conforme leamos la sección de Romanos capítulo 10 que estamos viendo el día de hoy. Vamos a ver que nosotros no salvamos a nadie, pero somos responsables de entregar fielmente el mensaje. Romanos 10, del 11 al 21, que es lo que estamos viendo el día de hoy, nos muestra una salvación que está disponible para todos y está disponible para todos los seres humanos. Un mensaje que debe ser anunciado y un Dios amoroso que sigue extendiendo sus manos aun cuando muchos no responden a Él. La semana pasada habíamos terminado leyendo el corazón del mensaje de salvación en Romanos 10, voy a ponerlo, en Romanos 10, el versículo 8, el final del versículo 8 y hasta el versículo 10, pero el mensaje que se podría decir que es el corazón del Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y reconoces con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Buenas noticias. Es por creer y por confiar, no por portarte muy bien, no por hacer muchas buenas obras. No depende de esfuerzo humano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy día continuamos a partir del versículo 11, que es donde empieza la sección que vamos a ver hoy día, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Pablo nuevamente cita al profeta Isaías, porque esta frase es tomada del profeta Isaías. Pero está retomando Pablo una idea que ya había mencionado al final del capítulo 9. Recuerden que si recién han empezado a escuchar este mensaje de Romanos, los que están en sus casas o los que están aquí presentes, recién han empezado a escuchar el mensaje de Romanos, pero quieren escuchar las prédicas anteriores, todas se encuentran ya subidas en nuestro canal de YouTube, Santo y Verdadero, en YouTube. En Facebook también están, pero el mensaje así directo, ¿no? La transmisión directa que se queda guardada durante un mes, pero después de un mes creo que Facebook la borra automáticamente. Pero en YouTube están guardadas todas las prédicas desde Romanos capítulo 1 en adelante. Entonces, una idea que ya habíamos mencionado en el capítulo 9, se trata de que Israel, el pueblo elegido de Dios, intentaba alcanzar la justicia de Dios, es decir, ser justificados delante de Dios por medio de cumplir con las obras de la ley, por medio de cumplir con los mandamientos y las regulaciones contenidas en el Antiguo Testamento, más de 600 mandamientos que se encontraban allí, y trataban de justificarse delante de Dios por cumplir con la ley y no por fe.
Y al no ser por fe, tropezaron con Jesucristo y con sus enseñanzas, porque Jesucristo dijo que todo el que creyera en Él tendría vida eterna. Y Jesucristo enseñó que el verdadero sentido de la ley era espiritual y que no lo podían cumplir y fallaban, y por eso necesitaban salvación. Pablo establece un contraste claro. Los israelitas tropezaban con Jesús y con sus enseñanzas, pero a diferencia de ellos, todo aquel que cree en Jesús no tropieza, sino que es afirmado y sostenido por Dios. Y que la fe en Cristo no conduce ni a vergüenza ni a decepción. De muchas cosas nos podremos avergonzar y de muchas cosas nos podremos arrepentir, pero nunca de haber puesto nuestra confianza en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos conduce a una confianza segura, a una estabilidad, a un fundamento que no está basado en esfuerzo humano. Cumple, 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 no hagas, no hagas, no hagas. Eso no es la fe, eso no es el cristianismo. El cristianismo es creer en Jesucristo, confiar en Él y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que vayamos siendo transformados y por haber sido salvados, por amor, reaccionamos cambiando nuestra manera de ser, cambiando nuestra manera de obrar. No depende de esfuerzo humano, sino en la obra del Salvador. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Cuando dice que no hay diferencia entre judío y griego, se refiere a que no hay diferencia entre aquellos que son del pueblo escogido de Dios, los judíos, o de cualquier otro pueblo. Pablo estaba usando el término genérico para la gente en sus tiempos, y el griego podría haber usado la palabra gentiles. No hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre judío y cualquier otro poblador de la tierra. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Noten cómo siempre es por fe. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo está reiterando que la salvación ofrecida por Dios tiene un carácter universal. El ofrecimiento de la salvación es universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, el ofrecimiento de Dios es universal. Está disponible para todo ser humano sin importar su procedencia, sin importar origen étnico, sin importar costumbres religiosas o sociales o estratos sociales. Para todos por igual está disponible la salvación que Dios ofrece por misericordia, y no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre todos. El Señor es Señor de todos, pero es rico para todos los que le invocan. Pero aunque está disponible para todos, desgraciadamente no todos la reciben, no a todos les interesa, y por tanto la salvación ofrecida por Dios es aprovechada por aquellos que claman con fe. Es rico para con todos los que le invocan. Él quiere dar su misericordia y su salvación a todos, pero es aprovechada por todos aquellos que invocan a Dios. Pablo en Romanos 10:13, vamos a ver ahora, Romanos 10:13, estamos 10, 12, acá es Romanos 10, 12 y 13, acá está el versículo 13. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Pablo está citando al profeta Joel. Este texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, que lo he subrayado y lo he puesto resaltado en amarillo, Pablo está citando al profeta Joel, que está en el Antiguo Testamento. Y acá es importante reafirmar lo que se expresa claramente en el texto. Estamos leyendo Romanos capítulo 10, y por eso qué bueno es cuando tomamos un capítulo entero y lo recorremos todito, para que los versículos y las frases no sean sacadas fuera de contexto para no malinterpretar las Escrituras. Pero en Romanos 10, 9 y 10 que hemos leído hace un momentito, antes de empezar nuestro estudio de hoy, donde dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y reconocieses con el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, este capítulo está enseñando
de la salvación por medio de la fe en ¿quién? En Jesús. Inequívocamente está hablando de la fe en Jesús. Entonces se está hablando de creer en Jesús para salvación. Y todo el libro de Romanos camina en ese sentido. Pero en Romanos 10:13 leemos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién se está refiriendo este capítulo? A Jesús. Y Pablo está citando Joel. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Joel 2:32, en el Antiguo Testamento, que es citado por Pablo, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invoque a Jesús será salvo. Todo aquel que invoque a Jehová será salvo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién es Jesús? Jesús en el Nuevo Testamento es Jehová en el Antiguo Testamento. Pero no quiero que nos confundamos. Ahora, el nombre de Jehová es el que se utiliza en las Biblias evangélicas. Es una mala traducción del nombre original de Dios. El nombre original de Dios nadie sabe cómo se pronuncia. Eran las letras hebreas equivalentes a YHWH. YHWH. ¿Cómo pronuncias YHWH? La pronunciación original no se conoce. Los eruditos hebraístas opinan que la pronunciación debe haber sido algo parecido a Yahweh. Yahweh. Entonces supongamos que no es Jehová. En las Biblias católicas lo traducen como Yahvé. Ese término incluso está un poquito más cercano al Yahweh, que es lo que opinan los hebraístas. Entonces el Jesús del Nuevo Testamento es el Yahweh del Antiguo Testamento. Solo que Jesús no es el Padre, sino que Yahweh es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yahweh es el nombre de Dios. Cuando Jesús da la gran comisión al final del Evangelio de Mateo, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, como si fueran nombres diferentes. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el nombre de Dios dado y revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, Yahweh, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, acá hay una consecuencia lógica que es importantísima para nosotros. Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero es Dios Hijo, obviamente. No es Dios Padre, es Dios Hijo. Jesús no es Dios Espíritu Santo, Jesús es Dios Hijo. Creemos en un solo Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres en perfecta armonía, en tal perfecta armonía y compartiendo una misma esencia divina, no son tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas eternas, cada uno con su propia conciencia, su propia personalidad, y Jesucristo siempre buscando hacer la voluntad del Padre, en una perfecta unidad. Y por eso creemos en un solo Dios. Eso es lo que revela la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo Dios, pero enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, para invocar el nombre del Señor para salvación es necesario creer en Él. Y precisamente por eso en los versículos que siguen, vamos a ver en Romanos 10, 14 y 15, Pablo desarrolla en esos versículos que vamos a ver en este momento una especie de cadena lógica, o mejor dicho, una especie de secuencia pero invertida. No sé por qué a Pablo muchas veces le gustan los juegos de palabras y juega con las palabras, pero vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo. Pero esta secuencia invertida muestra todo lo que debe ocurrir en una persona para que llegue al punto de invocar al Señor. Los versículos 14 y 15, Pablo dice, en Romanos 10, 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán? Porque hemos leído en el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, Pablo da toda una secuencia. ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Pero la secuencia empieza en realidad desde abajo hacia arriba, como vamos a ver. Pablo comienza acá a explicarlo desde el último paso, invocar al Señor, y retrocede hasta el primer paso, que es el envío, y muestra un orden para que el Evangelio llegue a los pecadores, para que el Evangelio llegue a los seres humanos. Primero se es enviado, luego se predica, luego la gente oye, luego el que oye cree, y luego el que cree invoca al Señor para salvación. Y entonces, primeramente, ser enviados. Los creyentes que van a predicar el mensaje de salvación a otras personas, ¿cómo son enviados y por quién son enviados? ¿Quién envía a alguien a predicar a otra persona, a compartir el evangelio a otra persona? Obviamente entendemos que los creyentes son enviados por Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para compartir el evangelio, y por lo general, aunque no siempre, el envío de alguien a predicar normalmente es reconocido y afirmado por una iglesia local que envía a sus misioneros. Llevar la palabra es una misión, y aquellos que llevan la palabra se les dice misioneros. En el Perú a veces le decimos misioneros a los que están misios. Pero bueno, Jesucristo dijo en Juan 20:21, en la segunda parte del versículo, dijo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús es el que envía a sus apóstoles, a sus discípulos y a los discípulos que vienen después de los discípulos. En Mateo 28:19, que lo mencioné hace un momentito, por tanto vayan, ese es ser enviados, ¿no? Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 13, versículos 2 y 3, ahí habla cuando el apóstol Pablo se estaba congregando en la iglesia de Antioquía con Bernabé. Y en Hechos 13, 2 y 3 dice: ministrando, es decir, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ojo, no lo dijo cualquiera, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Saulo, ¿quién es el apóstol Pablo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, la iglesia que estaba en Antioquía estuvieron orando, ayunando, el Espíritu Santo habló que separen a Pablo y a Bernabé para una misión especial. La iglesia se reunió, oró por ellos y luego los enviaron, los despidieron, con el apoyo de su iglesia local, que era la iglesia de Antioquía. Entonces sacamos algunas conclusiones con respecto al envío. Nadie se autoenvía legítimamente en términos bíblicos. Enviar no depende de una estrategia humana, sino de la dirección del Espíritu Santo. No se utilizan técnicas de marketing, no es necesario. Puedes usar y aprovechar herramientas que Dios permita. De hecho, ahorita estamos usando televisor, PowerPoint, tablet, una transmisión en streaming por internet. Aprovechamos la tecnología. Y a veces hay algunas circunstancias que pueden ser aprovechadas para compartir el mensaje y para que se comparta de mejor manera. Por ejemplo, yo muchas veces hablo muy rápido. Y hablo muy rápido. Entonces me dicen: cálmate, cálmate, cálmate. Y por hablar rápido a veces no pronuncio bien. Entonces una práctica para pronunciar mejor las palabras es ponerse un lapicero acá y de ahí hablar en voz alta o leer un texto con el lapicero acá. Y eso lo hacen las personas que estudian teatro y hacen esas cosas, ¿no? O cursos de oratoria de repente. Entonces practicas un rato hablando con el lapicero acá y con eso te acostumbras a pronunciar mejor. Y lo cual es una técnica y puede servir para compartir la palabra de mejor manera. Pero siempre se me olvida y vuelvo de nuevo a hablar rápido. Pero realmente compartir el evangelio no depende de estrategia humana. Es decir, no es gracias a la estrategia que se desarrolló para convencer a más personas. No. Depende de la dirección del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios el que convence a las personas. Nosotros, como buenos carteros, entregamos el mensaje, pero no es nuestra chamba convencer a nadie de que recibe el mensaje. Primero se envía, luego la persona que es enviada va a predicar el evangelio. ¿Recuerdan la parábola del sembrador?
Jesús dijo que el sembrador salió con semilla y la arrojaba y que la semilla cayó en 4 tipos de terrenos diferentes. La primera semilla cayó junto al camino, la gente pasaba y la pisoteaba y las aves del cielo venían y se la comían y se la llevaban. La segunda semilla cayó en una zona con pedregales. Creció un poquito, pero se secó rápido porque no estaba en buena tierra. La tercera semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron junto con las plantas y terminaron siendo ahogadas. Pero la cuarta semilla cayó en buena tierra, y como cayó en buena tierra, creció, prosperó y dio buen fruto. Y estas 4 semillas representan a personas. El sembrador representa a la persona que da la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios cae en diferentes tipos de personas. Algunas personas son como la que cayó junto al camino, rápido reciben la palabra, se emocionan un ratito, pero rápido se va. Se la lleva, más literalmente Jesús dice que el diablo quita la palabra de su corazón. La que cayó entre pedregales también son las personas que se emocionan rápidamente, asisten 2 o 3 veces a una iglesia, escuchan el mensaje, pero es un tema emocional. Sí, yo quiero, y se emocionan mucho en un momentito, pero después se desaniman y se acabó con eso. La semilla que cayó entre espinos representa a aquellos que reciben la palabra bien, pero con el paso del tiempo, los afanes de la vida, la influencia del mundo, las ocupaciones, las amistades y diferentes cosas hacen que uno termine dejando de lado el mensaje, se va enfriando espiritualmente y poco a poco deja las cosas de Dios. Pero la cuarta semilla cae en buena tierra y es aprovechada, esa semilla crece, prospera y da fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios caiga en buena tierra y que dé buen fruto. Quizás algunos de nosotros hayamos experimentado estas 4 situaciones. A mí personalmente, en el transcurso de mi vida, me ha pasado en algún momento ser como la semilla que cayó en el costado del camino, rápido se fue. En otros momentos me emocioné, me duró poquito tiempo. En otros tiempos dejé ahogar el mensaje por la influencia del mundo, de las amistades, y me alejé del Señor, hasta que el Señor, en su misericordia, me trajo de los pelos a sus caminos, nuevamente, y desde el año 98, cuando había, desde el año 98, el Señor tuvo misericordia de mí y empezó a sembrar su palabra, y por su misericordia, el Señor ha permitido que su palabra siga prosperando. Pero entonces, primero se envía a la persona y luego esa persona distribuye la palabra. Y la palabra va a producir diferentes respuestas humanas a un mismo mensaje. Después de que el mensaje es dado, Pablo habla de que es necesario oír. ¿Cómo van a oír si no se les ha predicado? Pero después de que se les predica, las personas oyen el mensaje. Oír la palabra con un corazón bien dispuesto es el medio que Dios utiliza para producir fe en las personas. Primero hay que oír la palabra y eso produce fe en las personas. Vamos a ver, ahorita estamos en los versículos 14 y 15, pero en un ratito vamos a llegar al versículo 17. En Romanos 10, 17, lo vamos a ver en un ratito, dice que la fe viene por oír y oír viene por la palabra de Dios. Entonces la fe nace del encuentro con la palabra que se proclama. La fe no crece porque te convenzan, porque te digan mensajes con los cuales te presionan y utilizamos técnicas psicológicas, técnicas de marketing o técnicas de otro tipo para convencer a las personas. Eso no produce fe. La fe es producida por ser expuestos a la palabra de Dios. Y es un proceso sobrenatural que Dios permite por su misericordia en las personas. Después de oír la palabra, hay que creer en el mensaje de salvación. El oír conduce a la fe y la fe se centra en una persona, en Jesucristo. Jesús dijo en muchos lugares, en muchos pasajes, pero solamente voy a tomar un pasaje, en Juan 6:47. Jesús dijo: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en ¿quién? En Él.
Noten qué afirmación tan, si fuera para cualquier persona diríamos que qué atrevido en decir algo así. ¿Quién puede decir, si creen en mí, tendrán vida eterna? Jesucristo vino con el respaldo y la autoridad de Dios, con el Espíritu Santo, daba el ejemplo con su vida y además hacía milagros, circunstancias sobrenaturales sobre la salud de las personas, sobre las huestes espirituales, echaba fuera demonios, sobre las fuerzas de la naturaleza, calmaba tempestades, calmaba las aguas, multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, producía vino del agua, y con todas esas cosas demostraba que él tenía autoridad para decir lo que decía y para que podamos confiar en que lo que él decía era verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces esa es la importancia de depositar nuestra fe en Jesucristo para poder tener comunión con el Padre y para poder tener vida eterna. Creer con fe. Y luego de creer con fe es que invocamos el nombre del Señor. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Buda no murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Hare Krishna no murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Ningún líder religioso de ninguna religión del mundo murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados, ni resucitó. Y las tumbas de todos los líderes religiosos, sean católicos, evangélicos o de cualquier religión del mundo, las tumbas están con los huesitos de todos los que se murieron. La única tumba vacía es la tumba de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Invocar el nombre de Jesús es reconocer que solo en Jesús hay salvación y acudimos a Él con fe. Y Romanos, estamos en Romanos capítulo 10, hemos leído los versículos 14 y 15, pero al final del versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, porque ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no les predican? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Dice Pablo en esta secuencia invertida. Pero y al final dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos los pies. No de repente como unos pies con juanetes, con las uñas crecidas, con las garras así, ¿no? Hermosos los pies desde ese punto de vista espiritual, por supuesto, de aquellos que proclaman las buenas noticias de que hay esperanza para el ser humano, de que hay esperanza para la humanidad, de que hay salvación en el Hijo de Dios. Entonces, después de explicar toda la secuencia de la evangelización, Pablo nos permite darnos cuenta de que, y está citando, con esta frase, Pablo está citando al profeta Isaías, continuamente cita al profeta Isaías, el apóstol Pablo, y habla de cómo son a los ojos de Dios aquellos que predican el mensaje de salvación, porque son pregoneros de paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes son pregoneros de paz? ¿Donald Trump? O quien sea. La verdad que los esfuerzos de cualquier ser humano por lograr la paz, que bueno, en buena hora. Aquellos que luchan por las causas sociales, si lo hacen de la manera adecuada, qué bueno, qué buena la sensibilidad social, eso está bien. Pero la verdad es que la humanidad está sumida en depravación y en pecado, y no hay solución para el problema de la humanidad, de la maldad y de la violencia. La única solución es que todos los seres humanos se rindan a Jesucristo. Porque ser humano que se rinde a Jesucristo ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y ama a su prójimo como a sí mismo. Y cuando alguien ama a su prójimo como a sí mismo, no hay maltrato, no hay insultos, no hay guerras, no hay peleas, no hay robos, no hay injusticias, no hay estafas, etcétera, 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 etcétera. Entonces los que predican el mensaje del Evangelio son verdaderos pregonadores de paz. Y son hermosos sus pies, aquellos que anuncian las buenas nuevas. Además de eso, Jesús dijo en el Sermón del Monte,
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos continuando con Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Después de dar toda la secuencia de lo que es necesario para evangelizar, Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Como dije, el cartero entrega la carta, pero no puede obligar a que la lean ni puede obligar a que la cumplan. Su responsabilidad es entregar la carta. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué Pablo cita tanto al profeta Isaías? Para demostrar que en el Antiguo Testamento ya había testimonio en los escritos de los profetas, que eran tan respetados por los judíos y por la religión judía, ya había testimonio de que Dios se manifestaba dando cuenta de lo mal que se comportaban y lo mal que respondía el pueblo de Israel hacia Dios, hacia lo que Dios quería de ellos. Entonces, en el profeta Isaías y en casi todos los profetas hay exhortaciones serias hacia el pueblo de Israel. Y desde la época del Éxodo, pueblo duro de cabeza, decía, duro de cabeza y de corazón. Si Israel cuando salió de Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo en el desierto? Moisés subió al monte y Aarón con todo el pueblo se hicieron los becerros para adorarlos, los becerros de oro, y armaron una gran orgía, una celebración asquerosa, horrible ante los ojos de Dios, mientras Moisés no estaba ahí. Así es el ser humano, la naturaleza humana. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento hay quejas en contra del pueblo de Israel, los judíos lo toman a bien, cuando es en el Antiguo Testamento. Pero cuando en el Nuevo Testamento hay alguna queja en contra del pueblo judío, entonces dicen, eso es antisemitismo, eso es odio contra los judíos. No, no es antisemitismo ni odio contra los judíos. Es que Dios ama al pueblo de Israel, ama al pueblo judío y le dice la verdad para que se corrijan. Y por medio de ellos a todos los pobladores de la tierra. Nos dice la verdad para que nos corrijamos. Pero no todos obedecen al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sucedía en tiempos del profeta Elías, sucedía en tiempos del profeta Isaías, sucedía en tiempos de Moisés, sucedía en tiempos de Jesús, sucedía en tiempos de Pablo y sucede hasta en nuestros tiempos. No todos responden igual al mensaje del Evangelio. Muchos escuchan, pero pocos depositan su fe en Jesús para tener salvación y vida eterna. Ya lo hemos mencionado anteriormente, no es nuestra misión convencer a las personas para que crean, pero sí es nuestra responsabilidad compartir el mensaje de salvación. Y recuerden que es el Espíritu Santo el que convence a las personas de su necesidad de arrepentirse, y Dios a aquellos que se arrepienten les regala la fe salvadora a los que escuchan el mensaje con un corazón bien dispuesto. Por eso dice en Romanos 10:17, que ya lo hemos mencionado, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta afirmación nos ayuda a entender la importancia de que la palabra de Dios sea expuesta fielmente en las iglesias, en los grupos cristianos, en las congregaciones. Principalmente, que la palabra de Dios sea expuesta, porque la fe no nace de los discursos persuasivos ni de las estrategias emocionales, sino que la fe viene de oír la palabra de Dios. Es decir, no interesa tanto de quién habla. Si es un predicador que habla más despacio y con un tono monótono, valga la redundancia, si es que ese predicador da la palabra de Dios, los corazones también van a ser tocados. O puede ser alguien que sea muy elocuente, muy gracioso y que hable con convencimiento y de una forma en que las personas se emocionen. ¿Recuerdan un presidente que era súper elocuente y que convencía a todo el mundo? Acá en el Perú. Pero la fe no nace de discursos persuasivos ni de estrategias, sino de oír la palabra de Dios. Más importante que un discurso convincente, dado con mucha elocuencia, más importante es el hecho de que se predique directamente la palabra de Dios. Por eso, en Santo y Verdadero, al igual que en todas las iglesias de Calvary Chapel y en muchas iglesias cristianas más, hacemos énfasis en el estudio expositivo de la palabra de Dios. ¿Qué es el estudio expositivo de la palabra de Dios? Cuando nos reunimos, empezamos con un libro de la Biblia, en este caso el libro de Romanos. Lo empezamos, ese libro, y lo estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde el principio hasta el final. Y cuando terminamos completamente un libro, empezamos con otro libro de la Biblia misma.
Y así semana tras semana. No tenemos que estar pensando, uy, ¿ahora qué cocinaré? Como piensan las amas de casa cada día, ¿no? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no tengo que pensar en el menú, porque ya tengo el menú para la próxima semana. La palabra de Dios la continúo, continúo, continúo y continúo. Y el Señor siempre nos va a dar cosas nuevas, con las cuales va a tocar nuestros corazones y con las cuales va a obrar en nosotros. La palabra de Dios produce fe en el inconverso, pero en las personas que ya son creyentes también afirma la fe y nos ayuda dándonos crecimiento espiritual. Por eso es tan bueno exponer la palabra de Dios. Contrastadamente a la exposición de la palabra de Dios, muchos predicadores a veces se afanan por dar mensajes motivacionales. Y los mensajes motivacionales pueden parecer muy bien intencionados, pero inflan momentáneamente el ánimo de las personas, pero no tienen profundidad espiritual. Entonces, una persona a la que le han dado un mensaje súper motivador, sí puedes, tú eres vencedor, tú consigues tus objetivos, etcétera, etcétera, te hinchas y después estás como un pavo de doble pechuga, sales a la calle y en el transcurso de la semana empiezan los problemas, llegan a la casa, te reniegan, te grita tu papá, te grita tu esposa y te empiezas a desinflar, Ay, soy una basura, me siento mal, nadie me quiere. Y está todo desanimado, porque me basé en mis emociones que fueron estimuladas por un mensaje motivacional. Pero cuando te basas en la palabra de Dios, la palabra de Dios es sólida, tiene una estabilidad permanente. Volviendo al punto de que muchos oyen la palabra de Dios, pero no todos la obedecen, Pablo dirige nuevamente la mirada hacia Israel en los versículos finales de este capítulo. Israel es el pueblo elegido, pero dentro de ese pueblo elegido, a lo largo de su historia, muchos rechazaron de manera constante el mensaje divino. Como dije, en tiempos de Moisés, en tiempos del profeta Elías, en tiempos de los jueces, en tiempos de los demás profetas, en tiempos de Isaías, muchas veces gran parte del pueblo rechazaba el mensaje y solo una fracción pequeña era fiel al Señor. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, la palabra de Dios se ha dado, se les dio a todo el pueblo de Israel y se dio también para que pueda alcanzar a todas las naciones. Pablo está citando el Salmo 19. En el Salmo 19, en ese salmo lindo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Habla acerca de cómo la creación de Dios es un testimonio viviente de un Dios que creó todas las cosas. Pero el Salmo 19 también habla del testimonio de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos deja conocer la voluntad de Dios y quién es Dios. Entonces Pablo cita parte del Salmo 19 que habla de cómo Dios se da a conocer a la humanidad por medio de su creación y luego de manera más clara y más específica por medio de su palabra, que la tenemos en la Biblia. Y esta palabra llega a todos los confines de la tierra. Nadie nunca podrá excusarse diciendo, yo nunca supe, porque de una forma u otra Dios siempre llegó a todo lugar y a todo rincón del planeta. En tiempos del profeta Jonás, ¿recuerdan la historia de Jonás? ¿Quién se tragó a Jonás? Un gran pez. Y eso no es un cuento, es una historia real. Vean el libro de Jonás, vayan al Antiguo Testamento, tiene solamente 4 capítulos el libro de Jonás y es muy entretenida lectura, así que se los recomiendo para que lo lean. Pero Jonás fue enviado a Nínive, que era la capital del imperio asirio. Los asirios no eran hebreos, no eran israelitas, no eran judíos. Y Dios envió a un profeta a que predique a Nínive. Así Dios siempre ha buscado provisión. Hay muchas cosas de las cuales nosotros ni nos hemos enterado. Muchas están en la Biblia, pero hay muchas otras que no están en la Biblia, de cómo Dios ha enviado personas por todo el mundo para hacer llegar su palabra y para hacer llegar una advertencia amorosa para que los pueblos se arrepientan. Pero como el pueblo escogido de Dios rechazaba el mensaje, ya desde tiempos de Moisés y por medio de todos los profetas, Dios anticipaba que su gracia sería impartida también ya no solo a su pueblo, sino también a los demás pueblos de la tierra. Y ahí es cuando se incluye a los gentiles que son los demás pueblos que no son judíos. Y esa inclusión de los gentiles, que fue anunciada en el Antiguo Testamento, cuando ya desde Jesús y en adelante por medio de los apóstoles se empieza a predicar el Evangelio a otros pueblos, cuando la palabra de Dios sale de Jerusalén, de Judea, de Samaria y se va hasta lo último de la tierra, Siria,
la zona de Asia Menor y luego hacia Europa y luego hacia otras partes, a otros continentes, la inclusión de los pueblos gentiles o de otros pueblos generaba una reacción de malestar y de antipatía en los israelitas, en los judíos, con respecto a los creyentes de otras naciones. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso es con los gentiles. Con un pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías es 700 años antes de Cristo, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, es decir, de los pueblos gentiles, los demás pueblos de la tierra que no buscaban especialmente a Dios, y fue Dios hallado por ellos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que Isaías es citado por Pablo, y Isaías anunció que Dios sería hallado por aquellos que no lo buscaban y se manifestaría a quienes no preguntaban por él. Y esa es una referencia directa a los gentiles, a los demás pueblos de la tierra, que recibiríamos una salvación no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Pablo ya había anticipado anteriormente, en este mismo capítulo 10, la semana pasada lo vimos, que Israel intentaba procurar su propia justicia basada en el cumplimiento de la ley, pero al hacerlo rechazaban la verdadera justicia de Dios, que únicamente se puede recibir por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que por creer en Jesucristo seamos perdonados de nuestros pecados y seamos vistos como justos delante de Dios. Así que el problema de Israel no fue la falta de información, ni la ausencia de revelación, ni desconocimiento del plan de Dios, porque ellos tenían acceso a todo eso. El problema de Israel fue un problema de orgullo espiritual, orgullo religioso y de resistencia a la gracia ofrecida por el Señor. Y así termina esta sección del capítulo 10 con la siguiente afirmación. Es el último versículo que vamos a ver hoy día, Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta expresión muestra a cabalidad la constante actitud de amor, de misericordia y de paciencia de Dios, primeramente para con su pueblo Israel, pero extensivamente para todos los demás pueblos de la tierra. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Casi todos ustedes conocen la historia del hijo pródigo, no la voy a mencionar completa ahora, pero esto sabemos, que el hijo pródigo le dijo a su papá, dame todos mis bienes que me corresponden, pidió su adelanto de herencia, el fresco, y tomó todos los bienes y se fue lejos de su papá a disipar, a vivir una vida disipada, a gastárselo todo, a divertirse, etc. Y cuando se le acabó todo, empezó a mendigar, a trabajar cuidando cerdos, y cuando estaba en carencia y todo, empezó a extrañar la vida que tenía antes con su padre. Dijo, hasta los empleados de mi padre están mejores de lo que yo estoy ahorita. Voy a regresar con mi padre, le voy a decir que he pecado contra él y contra el cielo, que no soy digno de él. Pero cuando el hijo pródigo empieza a regresar hacia la casa de su papá, el texto dice que el padre, al verlo de lejos, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besuqueó en el cuello. Y el hijo pródigo, a pesar de todo lo ingrato que había sido, papá, disculpa que te he fallado. Cállate. Y papá lo besuqueaba nomás. Ya no te preocupes, todo pasó, ya todo pasó. Así es Dios de misericordioso y de amoroso con nosotros. Tantas veces hemos sido ingratos con Él, no lo hemos tomado en cuenta, ni nos importaba lo que Él dijera, lo que Él opinara, no lo consideramos en nuestra vida, no le agradecíamos por respirar un día más y tantas cosas, y aún así siempre extendía sus brazos con amor hacia nosotros. La imagen de Dios con los brazos extendidos es impactante, ¿no? Conmovedora, a pesar de que lo estamos leyendo. Obviamente que esta es una imagen de Jesucristo, como me lo podría imaginar, pero no es nada comparado como va a ser cuando vayamos al encuentro de nuestro Señor y nos extienda los brazos. Va a ser lo más maravilloso y alucinante que podamos pensar. Entonces, cuando entremos al capítulo 11, y a la próxima semana, Pablo va a redondear la idea de que Israel desechó la gracia de Dios, pero Dios no ha desechado a su pueblo Israel para siempre. Ojo, noten que Pablo menciona a Israel en el capítulo 9, aquí en el capítulo 10, y lo va a volver a mencionar en el capítulo 11. Y ahí vamos a redondear mejor la idea acerca de cuál era el trato con Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cuál es el trato de Dios con Israel en la actualidad, y cuál va a ser el trato de Dios con Israel en el futuro, no muy lejano, cuando venga el tiempo de la gran tribulación y el tiempo del anticristo. Para terminar hoy día,
quiero compartir una reflexión final basada en lo que hemos visto el día de hoy, muy breve. Si la salvación está disponible para todos, pero solo la reciben quienes invocan al Señor, entonces nadie está excluido. La invitación es universal, pero nadie puede ser salvo sin tener fe en Jesucristo. Y para que alguien tenga fe en Jesucristo, necesita oír. Y para oír, tiene que haber alguien que le hable. No es tu misión convencer, no te afanes por convencer a nadie, pero solo comparte la fe en Jesucristo y la salvación. Esto nos confronta a nosotros con dos posibilidades. Puede ser que aún no eres creyente o puede ser que ya eres creyente. Si aún no eres creyente, si aún no has invocado el nombre del Señor, hoy puedes hacerlo. No importa tu pasado, no importa tu origen, no importa si tuviste o no fracasos espirituales, el Señor, que es rico en misericordia, extiende sus brazos para todos los que claman a Él. Jesús dijo, entre muchísimas otras cosas, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús también dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no solamente te da salvación y te da vida eterna, sino que le da verdadero sentido a tu existencia. Pero si ya has creído, entonces este pasaje nos recuerda que no somos dueños del mensaje, pero podemos ser portadores del mensaje. Y Dios no nos llama a salvar a nadie, pero sí a anunciar a aquel que salva. Y que la salvación esté disponible para todos nos impulsa a no quedarnos callados. Predica a tiempo y a destiempo, le dijo Pablo a Timoteo, porque la salvación es de Dios, pero el mensaje nos ha sido confiado a nosotros.